Esta mañana continuaremos con lo que ya hemos tenido desde hace tanto tiempo. ¿Se imaginan el número de videos que casi una hora o algunos más de una hora se han grabado acerca de no completamente el libro El conflicto de los siglos, sino partes de él? Pero hermanos, el capítulo 40 casi estuvimos hablando completo de él, pero el capítulo 41 estaremos hablando renglón por renglón y en algunas veces quizá palabra por palabra. ¿Por qué? Porque el capítulo 41 es un capítulo muy interesante. Dice muchas cosas ahí que a veces nosotros pasamos por alto cuando solo leemos y no meditamos en lo que estamos leyendo. Y yo quisiera que esta mañana nosotros pudiéramos ir meditando en cada renglón, en cada palabra de lo que leamos en el libro Conflicto de los Siglos. De paso, el título es, ¿se recuerdan? El cartel más grande que ponía al principio. ¿Se recuerdan qué decía arriba? Libro de 3000 años de historia. ¿Cuál es el libro de 3000 años de historia? El conflicto de los siglos. ¿Y por qué decíamos que es un libro de 3000 años de historia? Porque bien, desde el año en que Jesús murió, arranca ese libro con toda la historia hasta nuestros días, y no solo hasta nuestros días. El capítulo 43 es el capítulo final, y en el capítulo 43 termina con la expresión. ¿Cuál es la expresión? ¿Cuál es la palabra que termina? ¿Cuál es la palabra? O las palabras que termina con las palabras que termina el libro. ¿Qué es lo que dice al final? La última palabra, ¿cuál es? ¿Se recuerda? ¿No se recuerdan? Dios es, ¿qué cosa? Primera de Juan 4:8. Amor. Dios es amor. La última palabra que tiene el libro El conflicto de los siglos en sus capítulos es amor. En primera de Juan 4:8 nos dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Bien. Con esto en mente, sabiendo de que estamos entrando en un tema más del conflicto de los siglos, vamos a entrar en el capítulo 41. Yo mencioné en el video anterior el número 20, de paso este es el número 21, el número que está allá es el número de los videos, pero el número que está a este lado, aquí al final, es el número 21, que es la 21ª parte de lo que hemos venido hablando del conflicto de los siglos. Capítulo 41, la liberación del pueblo de Dios. Ese es el título. El que lo tenga puede seguirme leyéndolo. No sé si alguien lo tenga en su teléfono, porque lo pueden bajar y tenerlo en su teléfono también, el conflicto de los siglos. Pero si tienen el libro, y si no lo tienen, hay que conseguirlo. Lo tenemos. Tienen que leerlo. Así que si no lo tienen, consigue el libro y empiece a leer, posiblemente de ahí para adelante, el capítulo 41, porque es en el que vamos a entrar. Pero si usted quiere comenzar desde el 38, 39, 40, sería muy bueno, porque recordaría lo que ya hemos presentado aquí y también entraría en lo que estamos entrando hoy, usted también, en el capítulo 41, donde es lo que vamos a empezar a comentar. Y decía, no sé si alcancen a leer todos, el cartel que está ahí arriba dice, bueno, el texto que se leyó. ¿Cuál fue el texto que se leyó? ¿Apocalipsis qué? Apocalipsis. Apocalipsis 14:1. Miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, ¿Sí? y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. En su frente.
¿De quién está hablando ahí? De los 144,000. Y dice que los 144,000 tenían el nombre del Padre y de Jesús escrito en su frente. Y no solo eso, sigue diciendo más. Pero vamos a leer aquí, en el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo 41, el primer párrafo. Y la expresión que ustedes están viendo ahí dice 144,000 disidentes. ¿Disidentes? ¿Saben una cosa? Si nuestra iglesia, si nuestros pastores, si nuestros líderes de nuestra iglesia mundial entendieran en realidad lo que está escrito ahí, claro, es que el problema que existe ahora en día es que el libro, el conflicto de los siglos o espíritu de profecía, lo han desechado. La mayoría de nuestros líderes lo han desechado. Y al desechar, pues no tienen conocimiento, no tienen información. Y algunos que lo saben han dicho y dicen, eso es obsoleto, eso ya no sirve. Y como dijo uno de los líderes grandes, ese es basura del pasado. Así dijo, está escrito que el libro El conflicto de los siglos había sido echado fuera porque eso era y es basura del pasado. ¿Se imaginan un líder así? Bueno, eso es lo que ha pasado y eso es lo que pasa. Porque la generación nueva, los muchachos, los jóvenes de hoy, como no conocen, no se les enseña, no saben, cualquiera les dice, esos hermanos, aquellos hermanos y otros hermanos, esos son disidentes, ni se acerquen a ellos. No tengan nada que ver con ellos, son disidentes. Y la persona se queda. ¿Y eso con qué se come? Porque ni siquiera sabe qué significa la palabra disidente. Ni siquiera. No se toman el tiempo, como se toman el tiempo, metidos en redes sociales, buscando cualquier tontería para mirar, pero no se toman el tiempo de poner la palabra, ¿qué significa disidente? Disidente es no estar de acuerdo con alguien. Y ya expliqué en uno de los videos donde presenté lo mismo. Disidentes era el título. Sí, disidentes. En el hogar hay disidencia. Porque el esposo no se pone de acuerdo con la esposa. Esa es disidencia. No, yo no quiero, no, yo no voy. Entonces, eres disidente. Hay disidencia en el hogar. Hay disidencia en las escuelas, hay disidencia en el gobierno, bueno, ahí hay más y mucho. Hay disidencia donde sea. Y hay disidencia entre los mismos líderes de las iglesias que dicen que ellos no son disidentes. Siempre no están de acuerdo. Tienen la junta de iglesias dividida. Entonces hay disidencia entre ustedes. Si no se ponen de acuerdo, la mayoría vota no. Esa es disidencia. No estar de acuerdo y estar en contra de algo de la mayoría o de la minoría, eso es disidencia. Y de ahí viene la palabra disidente. Entonces ni siquiera entienden la palabra, pero cuando se la dicen en la iglesia, cuidado, no se acerque a esos hermanos, son disidentes. Y la persona dice, uy, pareciera que le dice, mira, tiene lepra, no te acerques a ellos. Pero cuando usted lee Conflicto de los Siglos y usted lee capítulo 41, yo podía haber cambiado ahí y puesto algo más. Los disidentes, los 144,000 disidentes, o podría haber puesto solo los disidentes serán salvos, porque eso es la realidad. Aunque tenemos que entender algo, hay muchos disidentes, hay varios grupos disidentes que tampoco van a ser salvos,
no solo por el hecho de ser disidentes, sino porque han cambiado y están cambiando la palabra de Dios. Aunque sean disidentes, aunque estén fuera de la iglesia porque no están de acuerdo con todo lo que se está haciendo. Sí, pero están haciendo cosas que la Biblia no enseña. Ese tipo de disidentes también se van a perder, junto con el otro montón que tienen miedo a la palabra disidente. Por eso que tenemos que leer nosotros y entender lo que dice aquí, Conflicto de los Siglos, capítulo 41, primer párrafo. Y tenemos que entender lo que dice Apocalipsis 14 acerca de los 144,000. No vamos a entrar mucho porque esto es bastante estudio, pero vamos a comenzar ahora con el capítulo 41. No sé cuántos videos van a ser más del capítulo 41 hasta el 43, porque hay mucho de qué hablar ahí y mucho que comentar en estos últimos 3 capítulos. Noten lo que dice el primer párrafo. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar, escuchen bien las palabras, la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. ¿Entendió eso? Página 619, Conflicto de los Siglos, primer párrafo. O capítulo 41, primer párrafo. Ahora vamos a leerlo más despacio. Leímos el texto ahí, que es el primer párrafo del capítulo 41. Pero usted lo puede leer como yo lo leí acá. Y sigue leyendo, y sigue leyendo, y sigue leyendo. Termina el capítulo, comienza el otro, pero ¿usted entendió lo que leyó? ¿Usted entendió lo que leyó? No. Porque la gran mayoría de nuestros hermanos leen, pero no entienden. Y al no entender, ¿de qué sirve que hayan leído? De nada. Usted tiene que leer, tiene que analizar y poder entender. Primera cosa, cuando los que honran la ley de Dios, ¿qué es honrar la ley de Dios? Guardarla, ¿no? ¿Es guardarla o no es guardarla? ¿Usted honra la ley de Dios y usted desobedece uno de los mandamientos? No. ¿Y qué se está enseñando hoy? No importa, no importa. Se está enseñando, vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Falso, aquí no dice eso. ¿Se entiende eso? Aquí no me dice eso. Pero eso es lo que se está enseñando generalmente casi en nuestra iglesia. Entonces, nuestros jóvenes, nuestros muchachos, nuestros niños los están formando de una manera que no importa lo que hagas. Ven a Jesús, asiste a la iglesia, da los diezmos y las ofrendas, vete tranquilo a tu casa que el Señor te ha perdonado. Ya viniste al culto, ya cumpliste. ¿Eso es verdad? No, eso no es verdad. Eso es falso. Eso es mentira. Le están enseñando a la gente una mentira. Porque aquí dice los que honran la ley de Dios. Ese es el primer punto que tenemos que entender. Hay que guardar los mandamientos de Dios. Pero ¿cómo, hermanos? Si se nos está diciendo de que no podemos guardar la ley de Dios, claro que es verdad. No podemos guardar la ley de Dios, ¿por qué? Porque Juan lo dice. Y Jesús lo dijo a Nicodemo. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes guardar la ley. Lo dice también el profeta Ezequiel. ¿Cómo puede guardar la ley de Dios
si no has nacido de nuevo. Ah, pero hermano, yo me bauticé. No, no te bautizaste, tú te bañaste. Yo me bañé en la iglesia sin jabón. Mejor me hubiera bañado en la casa con jabón, que hubiera quedado más limpio. Hermano, el bautismo no es solo por meterse en una pila de agua. Hay que confesar los pecados, hay que abandonar los pecados y hay que vivir una vida en santificación cada día. Una lucha. No es fácil, pero no es imposible. Pero ahora se le está enseñando a nuestra gente, a nuestros jóvenes, que no se puede, que no se puede. Y entonces toda la juventud está siguiendo esa línea de pensamiento, que no se puede vencer el pecado, que el pecado nos vence y que seremos vencidos al final y hasta que Cristo venga nos va a dar la victoria. Falso. ¿Usted ve cuánto se puede hablar de este párrafo? Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas. ¿Qué significa eso? Privados de la protección de las leyes humanas. ¿Qué significa? Que vamos a ser apresados. Sí, pero antes de eso. No se va a respetar nuestra Privados de las leyes humanas. vida. ¿Tenemos derechos? Como ciudadanos tenemos derechos. Como personas que hemos nacido en algún país, ¿tenemos derechos en ese país? Yo tengo derechos en mi país, porque allá nací. Pero aquí tengo derechos, sí, pero hasta cierto punto, porque yo no nací aquí. Hay algunos derechos que yo no tengo, pero que los que nacieron aquí tienen. Pero llegará el momento cuando dice aquí que esos derechos no se respetarán. Como estamos viendo y hemos visto y seguiremos viendo de que hay gente de aquí mismo, nacidos aquí, ciudadanos de aquí, que llega a migración, llega a ICE, ¿y qué hace con ellos? ¿Los arresta? ¿Los echa presos? Ay, pero si hay gente que nació aquí, son de aquí, son ciudadanos de aquí, son nativos de aquí. Sí, pero por el color de tu piel. No se respeta. Pero ¿qué va a hacer cuando sea con nosotros? Por religión. No por color de la piel, no por fisonomía, sino por religión. Ah, eres adventista del séptimo día, de esos que guardan el sábado. Ven para acá. ¿Qué va a hacer usted? Perderán la protección de las leyes humanas. Empezará en varios países. ¿Cómo? ¿En varios? Señor, ¿no es en todos? ¿Esto es mundial o no es mundial? Sí, pero algunos países no. Porque aquí ella escribió y dice que será en varios países, muchos países, varios países, pero no en todos. ¿A dónde, a cuál de ellos que no sea vamos a correr? Pero si no sabemos. No sabemos. Ese es el problema, que no sabemos dónde no. Es igual que las plagas. Les adelanto. Las plagas no van a ser, más adelante dice, no van a ser universales, porque si fueran universales, dice que todos los habitantes de la tierra desaparecerían. Entonces va a ser en secciones, en sectores. No va a ser en todo el mundo completamente, sí en todo el mundo, pero en diferentes lugares, no en todos los lugares. Porque si no, todos los seres humanos moriríamos. Seríamos consumidos. Y cuando venga Jesús, ¿qué? ¿No habría seres humanos? Claro que sí va a haber. Y es por eso que las plagas no van a ser, como ella dice, universales. Pero, más adelante, en varios países, un movimiento simultáneo para destruirlos. ¿Destruirlos qué es? Eso se llama decreto universal de muerte. Algunos dicen y han dicho en clases antiguas que yo leía, me decían y ponían en la pizarra el DUM, D-U-M, decreto universal de muerte. Sí, es verdad, y será verdad. Y eso yo lo estudié con unos hermanos hace 30 años atrás.
que iba a llegar a haber un decreto universal de muerte. Y yo decía, ¿pero cuándo? Ya, posiblemente el otro año, posiblemente en 5 años. Llegaba un presidente y otro, y ninguno firmaba un decreto que fuera así. Pero ahora, las cosas han cambiado. Y están cambiando tan rápidamente que usted ve las noticias hoy, ve las noticias mañana y se encuentra con que han pasado cosas que usted se queda ahí. ¿Ya? ¿Así tan fácil? Sí. Por eso es que la preparación nuestra debe de ser hoy, no mañana. Hoy, no mañana. Si tenemos que ser ungidos por enfermedades, hoy, no mañana. Si tenemos que ser bautizados, si no hemos sido bautizados, es hoy, no mañana. Y los que ya estamos bautizados, entonces tenemos que vivir hoy, el día de hoy, no mañana. Tenemos que arrepentirnos hoy, ser transformados hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Dice que habrá un movimiento simultáneo para destruirlos, el decreto universal de muerte, ¿no? Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, tiempo señalado. ¿Usted quiere entender mejor ese tiempo señalado? Usted tiene que leer una historia en la Biblia. ¿Cuál es esa historia? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir dónde está la historia? Esa mente, trabajen. ¿Hubo un decreto de muerte para el pueblo de Dios en algún momento de la historia? Sí. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién estaba ahí como protagonista de ese momento? La reina Esther. En tiempo de la reina Esther, el rey Asuero firmó un decreto de muerte en contra del pueblo judío. Tenía que ser muerto todo aquel que fuera judío, solo por el hecho de ser judío. Es un decreto de muerte en su imperio. ¿Pero qué pasó? ¿Los mataron a todos? ¿Desapareció el pueblo judío desde entonces? ¿Desapareció? Pero estaba sellado el decreto con el anillo del rey. Era un sello oficial. No vamos a entrar en la historia. Solo lo que quiero yo que recuerden y lean el libro de Esther, donde dio el rey el decreto de que exterminaran a todo el pueblo. Pues el mismo decreto hoy en día. Será el mismo. Nada más que si el rey Trump está en la presidencia, él lo va a firmar. Porque para eso lo pusieron ahí. Y para eso se creó una agenda. El 2021, el 2022, creo que fue el 2021, Agenda 2025 se creó para eso. Para que este hombre o el que estuviera en el poder firmara leyes tras leyes. O sea, no firmarlas nuevamente, sino sacarlas de debajo de la mesa, ponerlas sobre y firmarlas y ponerlas en acción. Porque la ley dominical, nacional o universal ya está. La primera ley ya lo vimos en el libro al principio de los temas. ¿Cuándo fue aplicada esa primera ley? ¿Se recuerdan? No traje el chart, como dice el gringo, el chart grande, el cartel grande, y ahí estaban las fechas. 7 de marzo del año 321, el emperador Constantino, ¿se recuerdan ahora? Firmó el primer decreto universal en su imperio, ¿no? Hasta donde alcanzaba su imperio. La ley dominical de ese tiempo. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a hacer el próximo aquí, hoy? En cualquier momento puede hacerlo, ojalá que no. Yo sé que Dios está deteniendo los vientos. ¿Por qué? Porque hay que sellar ¿a quién? Los 144,000.
mientras no sean sellados, mientras ellos no se hayan preparado, el Señor todavía sigue reteniendo los vientos de destrucción. Pero una vez el pueblo de Dios haya sido sellado, el decreto de la ley dominical, el decreto de muerte se dará. Pero para eso, la ley dominical tendría que haber sido firmada antes y ponerla en vigencia. Y todo aquel que no obedezca será señalado como ¿qué? Disidente. Disidente. ¿Y qué van a hacer con los disidentes? Exterminar. Exterminarlos. ¿Pero qué va a pasar? No pasará. Vamos a seguir leyendo. Hermanos, estamos nosotros en víspera de que esto suceda. Una ley dominical de nuevo, firmada por alguien que esté en el gobierno. Yo no sé si el actual va a ser este mismo o va a ser otro que venga. No sabemos. Lo que sí tenemos que saber es que estamos al borde de que esto suceda. Y hay una cosa interesante. Eso no es bíblico, sino comentaristas políticos. Y dicen algunos, miren, lo que está sucediendo en Estados Unidos es algo tremendo, algo terrible, algo inesperado, algo insólito. Pero algo puede pasar. Que para que este hombre continúe en el poder, él u otros pueden fomentar una guerra civil, porque de esa manera él podría parar las elecciones, se podrían detener las elecciones, y al detenerse las elecciones, él sigue al mando. Entonces yo no sé si él mismo o los de su mismo partido, no me interesa, no me importa la política, pero tenemos que saber cómo van las cosas. ¿Sí o no? Sí. A mí no me importa quién esté en la presidencia. Yo sé de que la ley dominical, las cosas se van a poner difíciles, no importa quién esté al mando, porque es profecía. Alguien va a llegar y va a tomar la pluma, y va a firmar y va a poner eso encima de la mesa. Lo mismo, tiempo de Constantino. Está el nombre de él en la historia, Constantino, el grande. Sí, él firmó la primera ley dominical. Y yo no sé si este hombre, sea otro Constantino, va a firmar la ley dominical, la va a poner sobre la mesa en vigencia. Y ahora, cuidado, que ahora sí la cosa se puso buena, porque las plagas vienen después. ¿Tienen miedo? Yo no tengo miedo. A mí me alegra que eso suceda, porque el Señor entonces viene. Amén. Si lo que está profetizado se cumple, el Señor viene. Y si lo que está profetizado se cumple, es que la palabra de Dios no miente. Amén. Porque mucha gente ahora dice, años y años hablando eso. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Yo tengo más de 30 años hablando y entendiendo esto, parte, ahora más. Y digo, no, es que ahora sí. Ahora sí las cosas están en serio. Ahora sí las cosas están en serio. Así que prepárense. Preparémonos. Alguien me decía y me dijo, ¿y qué sugieres? ¿Que nos vayamos de aquí? Le digo, no. Yo no te estoy diciendo que te vayas de aquí. Simplemente estoy diciendo lo que va a suceder, que ya es profecía. Si hay una guerra civil aquí y nosotros en medio, pues, ¿qué nos va a tocar? ¿Sin comida en las ciudades? ¿Sin transporte? ¿Sin medicina? ¿Sin agua? ¿Sin luz? ¿Sin servicios? Un caos. ¿O una guerra civil no es un caos? Claro que es un caos. Entonces yo no sé si el mismo gobierno está fomentando de que haya hoy, en cualquier momento, estalle una guerra civil. Pero que vamos para ese rumbo, muchas personas del ámbito de los comentaristas están diciendo, es posible que eso esté sucediendo y no nos estamos dando cuenta porque no nos van a informar, porque eso se está llevando debajo del tapete
y en cualquier momento estalla y nosotros aquí en medio. Así que cuidado. Yo no les puedo decir qué hacer. No. Es cada uno de nosotros que tiene que decidir. Me recuerdo, fui a una propiedad, una casa. Me metí debajo del sótano. Teníamos que limpiar algo ahí. Había un montón, pero un montón de botellas de 1 galón de agua. Pero un montón de botellas. Botes de agua. ¿Saben cuándo fue? Que esa familia puso toda esa agua ahí debajo del sótano. El famoso Y2K. Y2K. ¿Se recuerdan? ¿Qué fue el Y2K? ¿Se recuerdan qué fue? El año 2000. El colapso 2000. Dijeron, iba a detenerse el flujo de agua y no sabían cuánto tiempo porque las computadoras iban a lo que llamaban los gringos el shutdown. Las gasolineras, no gasolina, eran filas y filas y filas de carros llenando gasolina, llenando barriles. La gente, los rancheros venían con barriles, esos botes grandotes, los drums que le llenan de gas, gasolina, a guardar. ¿Por qué? Porque estábamos en 1999, ya casi para llegar al 2000, y que las computadoras iban a dejar de funcionar. Y todo iba a ser un caos. Llegué a esa casa ahí y encontré todo ese montón de botellas. Se habían preparado. Bueno, con esto no le estoy diciendo, hermanos, llenen agua, llenen botellas, llenen barriles de agua, pero no estaría mal la idea. Al menos los que tienen pozo, pues, ponen un generador y bombean agua. Pero los que no hay agua. ¿Y saben qué es lo que se va primero en las tiendas? Como ustedes saben, yo fui a algunas tiendas cuando estaba el problema del CO y el 19, estantes y estantes y estantes, y yo tengo grabado ahí con video, estantes vacíos, estantes vacíos, estantes vacíos, estantes vacíos, otros ya un poquito más, pero lo que usted menciona, eso estaban completamente 100% vacíos. Todo se terminaba. Yo le decía a mi esposa, ¿de qué te asustas? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el problema? Mira, ven acá. Me la llevo donde estaban frutas. Habían bastantes todavía. La llevo, mira aquí. La llevo donde habían semillas, nueces, granos. Mira, está todo el estante lleno. Nadie se lleva esto. Esta es mi comida. Así que yo no me afligo. Hermanos, un decreto en el tiempo señalado. El pueblo conspirará para extirpar. Y aquí vamos a entrar en detalle más fuerte. El pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. ¿Cómo se le llamará? La primera palabra, la primera expresión, ¿cómo se le llamará a usted? Sectario. Oh no, ese es miembro de una secta. Ese es sectario. Secta. ¿A usted le gusta que lo señalen como un sectario? ¿O a usted le gustaría que lo señalen así? Los católicos, ¿no? Los curas católicos y los católicos dicen, oh, esos son hermanos sectarios. Esas iglesias no son iglesias, dicen ellos, son los líderes, son sectas. La secta. Querida, aborrecida. ¿Quiénes lo van a aborrecer? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Se recuerdan? Bienaventurado eres cuando por mi causa os vituperen. Sí. ¿Quiénes serían los enemigos? ¿Se recuerdan lo que dijo Jesús? Vuestros enemigos serán los de vuestra propia casa. ¿Cuál es la casa nuestra? No es mi familia. Mi familia ni siquiera van a la iglesia, ninguno, excepto yo. Nadie quiere ir.
Nadie quiere escuchar. A nadie le interesa. Entonces, ¿cuál es mi casa? Mi casa son los hermanos adventistas del séptimo día mundial. Entonces, ¿quiénes van a ser los que van a conspirar contra mí? Estuve en una iglesita pequeña, me invitaron unos hermanos, llego allá, estaba el pastor y los ancianos allá atrás, me dejaron tener el tema a mediodía. Terminando el tema, me dijeron, ¿se puede quedar aquí en la banca de enfrente con la junta? Le digo, sí, no hay problema. No puede continuar con la semana. Iba a ser una semana de oración. Yo ya sabía, ya lo calculaba, ya sabía. Le digo, ¿me puede explicar, pastor, por qué? Hermano, es que usted predica con los disidentes. Yo ya sabía la acusación, ya presentía todo. Entonces, como usted predica con los disidentes, usted no puede tener la semana. Qué bueno que me dejaron presentar el primer tema. Por lo menos no fueron amables en no ir, bajarme del brazo para acá o de uno jalado como fuera y ponerme bajo y decirme bye bye. No, esperaron que diera el sermón. Me reunieron y me dijeron que no podía seguir predicando y la acusación era porque yo predicaba con los disidentes. En esa ocasión no me dijeron a mí directamente disidente, pero si yo predico con los disidentes es porque estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Yo le dije, mire pastor y ancianos ahí presentes, yo no sé ustedes si entiendan la Biblia, yo no sé si ustedes entiendan Apocalipsis 21, yo no sé si ustedes entiendan la palabra de Cristo. Pero lo que yo sé es que solo habrá una santa ciudad, no hay 2, ni 3, ni 10. Una. ¿Quiénes van a ir a la santa ciudad? ¿Ustedes o yo? El pastor dijo ahí, yo no sé si está correcto lo que estamos haciendo. Si yo no estoy seguro de actuar de la manera que lo estoy haciendo yo, y voy a tomar la junta y voy a estar de acuerdo con un acusador, es ponerme yo a favor de una acusación que yo no tengo argumentos sólidos, bíblicos, para poder decir no. Les dije, allá ustedes, por mí no hay problema, aquí no pasó nada. Sigan con su semana, busquen a alguien y pónganlo, sencillo. Había un hermano ahí que había visto o alguien le había dicho que yo predicaba con los disidentes. Y era un familiar de uno de la iglesia donde yo predico también, que es en Dudley. Uno de los ancianos es familiar. Entonces aquel le dijo al pastor que yo predicaba con los disidentes. Yo le dije ahí bien claro, les recomiendo una cosa, lean capítulo 41, primer párrafo de El conflicto de los siglos. Me parece que ustedes ni siquiera lo han leído. Y si lo han leído, ustedes no lo entienden. No entienden ni siquiera el primer párrafo, mucho menos van a entender todo el libro El conflicto de los siglos. El pastor se disculpó, que no estaba seguro, si lo que estaban haciendo era correcto. Digo, sea correcto, sea incorrecto, no hay ningún problema. Y aquí no pasa nada. Pero como dice el dicho, ¿verdad? Ya bien salvadoreño, tanto culpable es el que mata la vaca como el que le tiene la vaca. Claro, así es. Penas iguales. Pero ahí se quedaron los ancianos con el pastor, yo salí de ahí y asunto arreglado, no hay ningún problema. Así que me tildaron de que yo predico y predicaba con los disidentes. Disidentes. Aquí dice
el pueblo conspirará. ¿Quién será el pueblo que conspirará? ¿Los mundanos nada más? No. Los enemigos nuestros son ¿de quiénes? Nuestra propia iglesia. Los primeros hermanos que nos van a perseguir para entregarnos y para señalarnos, ¿quiénes van a ser? Los de la misma iglesia. Porque ahí quien se levantó para señalarme fue un hermano y un anciano. Bueno, está bien, no hay problema. Aquí dice, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá, y miren, convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio. ¿Silencio? ¿Qué van a hacer para silenciarme a mí? ¿Qué pueden hacer para silenciarme? ¿Usted piensa que con una amenaza me van a silenciar a mí? Me llamaron 2 veces el líder de la conferencia de South Atlantic, el que estaba antes, no quiero mencionar el nombre, pero creo que ustedes lo conocen. No el que está hoy a cargo del departamento hispano, el que estaba antes. José Luis, me dijeron que tú fuiste a predicar con los disidentes. Le digo, pastor, buenas tardes, ¿cómo está? Mira, te recomiendo que no andes siguiendo a predicar con esas personas, esos son disidentes. Bueno, hablé con él. Y le dije, si me vuelven a invitar, yo vuelvo otra vez a ir y tengo otra vez semana de oración, campaña, lo que sea. Mira, yo te aconsejo, está bien, pastor, está bien que me haya llamado. Y qué bueno que usted me llamó. Le chismearon, pero qué bueno que usted me llamó y habló conmigo. Bye bye. El siguiente año, los hermanos me vuelven a invitar, vuelvo a venir, me vuelve a llamar. Y ahí al final de la plática le dije, mire pastor, haga lo que tenga que hacer, pero yo soy predicador y voy a ir donde me llamen. Amén. O sea, cuando yo le dije, haga lo que tiene que hacer o lo que debe de hacer, le dije directamente, ¿me quieren borrar de la iglesia? ¿Me quieren sacar? Sáquenme, bórrame. Entonces, ¿cuál es la manera de silenciar a algunos hermanos? Quitarles la vida. Silenciar completamente es quitarles la vida. ¿Y quiénes son los que van a perseguir y a entregar para quitarnos la vida a muchos? Los mismos hermanos. Los mismos hermanos. Los que una vez se sentaron en la mesa a comer junto contigo y los que una vez te palmatearon la espalda y te dijeron, hermano, Dios le bendiga. Pero eso se llama hipocresía. ¿Y ustedes han leído lo que dice? Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién morará con las llamas eternas? No vamos a leer el texto, solo hasta ahí. Porque quiero seguir con las últimas palabras del texto aquí, de ese párrafo. Reducirá completamente al silencio la voz. ¿La voz qué? ¿Alguien tiene el libro? ¿Qué está diciendo ahí? ¿Cuál es la palabra? La voz disidente. Y no solo tiene voz disidente. Disidente y reprensora. Yo le pregunto, ¿los pastores de nuestra iglesia están reprendiendo el pecado ahora en día en la iglesia? ¿Los líderes de nuestra iglesia están reprendiendo el pecado? No. Están adulando el pecado. Al punto que en algunos lugares me he dado cuenta, hay gente que va a las discotecas, a los bailes, bebe, toma, fuma y hace cualquier cosa. Y el sábado están en la iglesia, en la plataforma o en fila, enfrente de todos cantando en coro. Esos son nuestros líderes de ahora en día. Y entonces cualquiera que se levanta y habla de esto, como es, se lo tilda de disidente, se lo tilda de alarmista, se lo tilda de fanático, rebelde y todas las palabras que quieran usar. Sí, pero aquí me dice, aquí lo que yo encuentro es que esa voz disidente, reprensora, sectario,
como le quieran llamar, van a ser los únicos salvos. Amén. Y van a estar vivos cuando Cristo venga. ¿Quiénes de ellos? No sé cuántos. Eso le toca decidir al Señor. Yo no tengo miedo a lo que está pasando. Porque le he dicho al Señor, Señor, si tú crees y tú sabes, bueno, no que crea, Él es Dios. Si tú sabes de que yo puedo soportar todo lo que venga, pues manténme con vida porque yo quiero ver de lo que yo estaba hablando. Quiero ver el cumplimiento de lo que yo he dicho y lo que yo he hablado. Porque yo he hablado esto muchas veces. Todo lo que yo quiero es ver. Pero si no lo va a soportar, hermano, Yo no, sí, por eso le digo al Señor, entonces llévame. lo va a llevar al descanso. Pero si puedo soportar, Señor, yo quiero ver el día con que sea, y como le dije primero, el rey Trump, verlo sentado en el despacho oval, tomando la pluma y firmando, arriba dice National Sunday Law, o como diga Blue Law, no sé si lo pronuncio bien, pues no soy gringo, y verlo con la firma, ahí está, firmada la ley. ¿Quién? No sé si él, yo no estoy seguro, puede ser él, puede ser otro. Pero ahí está, hecho está. Hermano, si nuestros hermanos leyeran este párrafo y analizaran estas palabras aquí, sectario, voz disidente, reprensora, ¿qué dice Isaías 58? Al principio. Clama a voz en cuello. Clama a voz en cuello, no te detengas, Alza tu voz. alza tu voz como trompeta. ¿Qué más? Anuncia al pueblo su pecado. Ajá. ¿No es eso lo que ha mandado Dios a hacer? Sí. Su rebelión y su pecado. La rebelión del pueblo. El pecado del pueblo. Los pecados en mi propia vida tienen que ser reprendidos por mí mismo o por otra persona. Pero ahora nos dolemos tanto de lo que se dice en el púlpito que es con algo que nos diga que nos ofendió, con eso tenemos para no volver a la iglesia, cambiarnos de iglesia. Porque no nos gustó lo que dijo el pastor o el predicador o el anciano en el sermón de la mediodía o cuando sea. Hermanos, ahí encontramos que el pueblo de Dios que va a ser salvo será llamado disidente, reprensor. Entonces, ¿quiénes van a ser los salvos? ¿Quiénes van a ser los salvos? Los disidentes. ¿Y los demás hermanos que no sean disidentes? Los demás hermanos que no sean disidentes ya se están perfilando como perseguidores. Por eso a mí no me entristece, sino que me alegra que a mí me digan disidente. Amén. Porque ya me están poniendo en una fila en la cual ya está profetizado. Ya me pusieron en la fila de los que van a ser, los que estén vivos y los que estén cuando Cristo venga o antes que Él venga, aún reprendiendo todo lo malo que se haga en mi propia vida y en nuestra iglesia. Si nuestros hermanos supieran esto, pondrían un zipper a su boca para mencionar esas palabras a los demás hermanos. Disidentes, hermano, los disidentes que sean verdaderos disidentes serán los únicos que serán salvos. Amén. Porque ya le dije, hay disidentes que contradicen la Biblia en muchas cosas. Tergiversan la Biblia en varios temas. Sí, no están en la iglesia. Están en grupos o están en sus hogares adorando a Dios porque dicen que no sirve la iglesia y que ellos prefieren quedarse en su casa adorando a Dios. Yo no digo que está malo lo que estén haciendo adorando a Dios en su casa, está bien, sí, pero contrarían la misma palabra de Dios. No estamos en esos temas, ya algunos de ellos ya he hablado, pero lo que quiero que nos quede claro esta mañana con esta parte aquí, este párrafo, es eso. Disidentes, reprensores, serán los únicos que serán salvos en el último tiempo
cuando llegue la crisis. Y quisiera que leyéramos un párrafo más, pero solo lo voy a leer, no voy a comentar mucho, porque ya el tiempo se nos fue. Miren aquí, hablando de los 144,000, son 1 o 2 párrafos, pero voy a leer, no vamos a comentar, porque después, cuando ya vayamos adelante, vamos a comentar esto aquí en detalle. Ahorita solo se lo voy a leer, en el mismo capítulo 41. La página es la 630. Delante del trono, sobre el mar de cristal, ustedes saben, ¿no? Apocalipsis 21. Ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía, Apocalipsis 14, de los que salieron victoriosos, note, salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Note, aquí es específico. Esto se tiene que comentar muy claro. ¿Por qué? Porque hay mucha gente confundida acerca de estos textos acá, en la Biblia y en el espíritu de profecía, ya no se diga. Con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000. 144,000. Bueno, yo podría agregarle aquí, como dice ahí, 144,000 disidentes. Sí, serán disidentes. ¿Por qué serán disidentes? Serán disidentes tildados por la iglesia y serán disidentes tildados por el mismo gobierno, porque no se sujetan a la ley y a las exigencias de una ley dominical que el gobierno impondrá. ¿Son disidentes? ¿Van a ser disidentes? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, ¿entienden esto los hermanos? ¿Entienden esto nuestros hermanitos? No. Porque hermanos, hay una cosa, de esto no se habla, no hay lugar para hablar de esto en nuestras iglesias. En nuestras iglesias lo que se presenta es, Dios es amor. Él nos perdona, Él nos ama. Claro, todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Está adornado de eventos y eventos. Todo eso es verdad. Y de lo que se llena la gente cuando va a nuestras iglesias es de, ya se los he dicho, entretenimiento. Y entre más nos entretienen, los hermanos salen más felices y más contentos. Y el sermoncito es como cuando usted se sienta a la mesa, se sirve una cucharadita de frijol, una de arroz, una de papas, un picadito chiquito ahí de alguna ensaladita y una tortilla, y toma, este es su almuerzo. ¿Cómo quedará usted? ¿Con hambre? Sí. Nuestros hermanos están con hambre de conocimiento. Aquí tenemos comida en abundancia y hasta nos sobra, porque no tenemos tiempo para comentar todo. Amén. Sigo yendo rápido, porque si no el tiempo avanza. En pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas, así como el estruendo de un gran trueno. Una voz de tañedores de arpa que tañían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono. Un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero. Un canto de liberación. Esto lo vamos a comentar después. Ninguno, sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 15, 2, 3, 14, 1 al 5. Estos son los que han venido de grande tribulación. También lo vamos a comentar después, que no hay tiempo. De grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido. Daniel 12:1. Desde que ha habido nación, han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob.
han estado sin intercesor, sí, porque Miguel se va a levantar. Y cuando Miguel se levante, ya no hay nadie que interceda. Durante el derramamiento del final de los juicios de Dios, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño, están sin mancha delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Vamos a comentar después, más allá. En su templo, ahí le sirven y le servirán. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia. ¿Qué cosa? Hermano, esto es de comentar mucho acá. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con intenso calor. Y ellos mismos, los 144,000, está hablando esto, han soportado padecimientos, hambre, sed, pero no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de agua, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Esos son los 144,000. Los 144,000 disidentes. Serán disidentes contra el gobierno, serán disidentes contra la iglesia organizada. ¿Por qué? Porque la iglesia organizada los va a rechazar. Porque la iglesia organizada no puede poner a nadie quien reprenda el pecado. La iglesia organizada no puede poner a alguien que denuncie lo malo que se está haciendo en nuestra iglesia. Entonces, nos vamos a encontrar, al final nos vamos a encontrar de que únicamente los 144,000 van a estar en pie predicando el evangelio final de este tiempo. Y espero que el Señor nos bendiga, nos ayude, nos guarde. Amén. Y que nosotros que estamos aquí podamos ser contados entre esos 144,000. Que Dios bendiga su palabra, es mi deseo. Amén.